El senador José Muñoz protagoniza hoy el Café Televisión, con la confianza de que en los próximos comicios europeos se consolide el apoyo de los españoles al Partido Popular. José Muñoz asegura que estas elecciones son trascendentales porque es necesario un mayor peso de España en Europa. Con una dilatada trayectoria política y empresarial, José Muñoz recuerda su paso por la Diputación Provincial de Salamanca como uno de los más positivos. Un Café Televisión en el que el actual senador se defiende contra los que critican su patrimonio, al afirmar que es fruto de toda una vida de trabajo y de la de su familia. Finalmente, el senador popular se muestra en contra de la incompatibilidad de cargos, pero con matices. Que en las elecciones europeas la circunscripción es toda España, con lo cual un voto de un señor que se quede en casa o que se mosquee vale triple para otra candidatura de los minoritarios, y no hay conciencia de muchas cosas y que no hay tampoco planteamiento de dónde están mis libertades. Mi libertad se acaba justo donde empieza la que está a mi lado. Yo sí estoy de acuerdo con las incompatibilidades, sin lugar a dudas. Ahora, maticemos. Solo fueron 2 años que estuve presidente de la Diputación. Por ejemplo, ahí está el mercado de ganados, que se hizo en un tiempo récord, nadie se lo creía. Empezaron las obras en marzo y lo inauguramos en la feria de septiembre. Arias Cañete, yo creo que es un excelente candidato. La prueba de ello es que prácticamente todas las personas pensaban que era el más idóneo. Es un hombre con una gran experiencia en Europa. Yo creo que en concreto para España, y más en concreto para la provincia de Salamanca, es mejor candidato todavía. ¿Por qué? Porque él ha negociado perfectamente el tema de la paz. También para la pesca puede ser un excelente candidato. Por tanto, es un hombre conocedor de las estructuras europeas, lo cual es muy importante. Es un hombre serio, es un hombre trabajador, y por tanto, para mí es un excelente candidato. En las elecciones europeas siempre ocurre un poco este asunto, ¿no? O sea, que la gente, el mosqueo general, dice, bueno, como esta no importa, lo cual es un error. Como esta no importa, voy a votar a quien me parezca. Bueno, está el ejemplo de Ruiz Mateo hace unos años, en fin, diferentes formaciones que aparecen. ¿Qué ocurre? Que en las elecciones europeas la circunscripción es toda España, con lo cual un voto de un señor que se quede en casa o que se mosquee vale triple para otra candidatura de los minoritarios que tienen la posibilidad de salir. Pero digo que es un error porque, claro, en Europa la legislación de Europa es del orden de un 70-80% de la legislación europea, o sea, tenemos que adaptarnos a ella. Y es importantísimo, aparte de eso, tener representantes nuestros en Europa, cuantos más mejor, y, mirándolo desde la óptica de mi partido, cuanto más representantes del Partido Popular mejor. ¿Por qué? Porque puedes influir en todo lo que es el gobierno de Europa, de alguna manera. Si tienen más peso específico, como ocurre con los grupos parlamentarios, lógicamente eso se traduce en mayor influencia en las decisiones que se tomen. Por tanto, yo creo que es muy importante el votar, y es muy importante, desde mi punto de vista, votar al Partido Popular. Todo lo que sea limitar cosas, no soy muy partidario. Yo hacía este verano, es curioso, una entrevista con respecto a unas playas nudistas que estaban un poco de moda, diciendo, ¿usted es partidario de...? Entonces, mire usted, a mí lo de prohibir, o sea, hay que intentar más bien educar que prohibir. ¿Por qué? Porque siempre hay una reacción en contra. En cuanto prohíbes algo, automáticamente la reacción es reactiva, y entonces es mucho peor. ¿Qué es lo que ocurre en general en España y en muchos países, pero sobre todo en España? Que no hay conciencia de muchas cosas y que no hay tampoco planteamiento de dónde están mis libertades. Mi libertad se acaba justo donde empieza la que está a mi lado. Si pensásemos todos eso y cada uno lo ejerciese, las tensiones serían mucho menores. O sea, a mí que un señor queme un contenedor ahí al lado, oiga, es que tengo derecho. No, usted no tiene ningún derecho a quemar un contenedor. Usted podrá protestar, pero ese contenedor lo estamos pagando entre todos. Por tanto, yo creo que hay un problema, aparte de otros problemas que son, lógicamente, los profesionales de la instigación, que siempre han existido. O sea, ahora cuando hablo de que yo tengo una dilatada no, sino que nacimos antes, eso es una circunstancia, en fin, cada uno nace cuando nace, pero yo recuerdo que en los años 60 y tantos la tensión en las calles era impresionante. ¿Por qué? Había partidos que luego algunos han ensalzado a sus líderes, y oye, probablemente con razón,
pero que su obsesión era que no se podía llegar a una transición pacíficamente, sino por la revolución. Y nos estaban instigando follones en la calle todos los días. Bueno, pues eso existe en todo el mundo también ahora. Que las leyes a veces son necesarias y a veces lo que hay que hacer es otro planteamiento. Probablemente de leyes educativas, que ese ya es otro tema también complicado. Lo único que he hecho ha sido mantener lo que es el patrimonio de la familia. O sea, mire usted lo que yo me he comprado después, mire usted lo que vino de mi padre, vino de mi madre, lo que vino de los negocios, y entonces me decía, ¿usted tiene un edificio? No, mire usted, tengo un 0,33 de ese edificio. O sea, pues, también hay que mirarlo. O sea, yo creo que un político tiene que, digamos, estar abierto y tiene que conocer todos sus, no solo sus bienes, sino que lo importante es que conozcan lo que tiene cuando entra en la política y lo que tiene cuando sale. Yo cuando volví a la política, lo único que intenté es decir, oye, que no me cueste mucho dinero. Claro. Hombre, ¿a usted le paga los viajes a Madrid? No, mire usted, yo me dan a un diputado o a un senador de fuera de una provincia le dan una cantidad adicional. Pero todas las semanas 200 kilómetros para ir para acá, entre otras cosas porque el tren no me lleva. Todos sabemos el problema que tenemos con el tren. Esperemos que algún día no me muera sin ver la hora y media hasta Madrid. Pues y me pago un hotel. Y claro, no me gustaría vivir peor allí que como vivo en mi casa. O sea que todo es relativo. Ahora, ¿eso se ha convertido en una especie de caza general? Sí. Yo no creo que se debía estar abierto todo. O sea, antes existía, ya siempre ha existido. Tú hacías una declaración de bienes al entrar en el Senado, en el Congreso, y otra a la salida. Y si había modificaciones, tenías la obligación de hacerlo. Que eso sea público, pues tengo yo mis dudas de que sea adecuado. ¿Por qué? Porque, aunque solo sea por problemas de seguridad, ya han existido problemas de seguridad. Creo que era noche, porque yo precisamente ese día no estaba. Lo vi después en una foto y era noche, o sea que no parece que fuesen demasiados tampoco. Lo que pasa es que ellos probablemente, estos que en fin, que además son los de siempre, o sea, que tampoco es, los verás en todos los sketches, en todas las manifestaciones, en todos los líos, probablemente no saben o no conocen que cuando uno está en la oposición es cuando realmente hace iniciativas parlamentarias. Cuando el gobierno es el tuyo, tú no le vas a hacer, a no ser que sea una pregunta de estas para lo que se dice de campanillas o de aplausos, de, ministro, me parece que está muy bien lo que ha hecho usted de tal. Sí, está muy bien, muchas gracias por la pregunta y tal. No haces preguntas, no haces mociones, no se pueden hacer. De hecho, si las haces también de acuerdo con tu propio ministerio, es decir, que las iniciativas las haces cuando estás en la oposición, que la labor de la oposición es controlar al gobierno. Entonces, yo me remito a los años anteriores de la oposición, que realmente sí hice muchas preguntas, hice mociones, en fin, ahí sí me movía. Yo sí estoy de acuerdo con las incompatibilidades, sin lugar a dudas. Ahora, maticemos. O sea, ¿por qué? Y además yo hice un pliego de alusiones o de planteamientos, en el caso concreto de la Gaceta, en la Comisión de Incompatibilidades, diciendo, mire usted, yo el ser consejero de una entidad que tiene 200 y pico socios, yo tengo 2 acciones, y que no pertenezco, al área de decisión. ¿Por qué? Porque la decisión, además, según los estatutos, mire usted, los tiene el presidente, los tiene el Consejo Ejecutivo y tal. Dice, ¿esto en qué puede influir? Puede influir porque si te agarras, sí, con lentillas. La ley dice, no, mire usted, que si usted puede trabajar a favor del gobierno. El periódico, ¿cómo? Por ejemplo, la publicación de un anuncio de subasta pública. Dice, es que ahí hay una labor que de alguna manera incide en los gobiernos. Mire usted, me parece una solemne tontería, punto. Y lo encuentro absurdo porque, sin embargo, sí puedes tener un bufete abierto y puedes llevar asuntos en el bufete abierto que no lo firmas tú, sino que lo firma el señor que está contigo. Y ahí sí puede haber intereses, y de hecho los hay. Y hay bufetes funcionando en este momento con miembros parlamentarios de un partido y de otro, que llevan asuntos y que donde por detrás, hay grandes cantidades de intereses y de dinero. Por lo cual estoy totalmente de acuerdo con las incompatibilidades, pero las reales, con la tontería de la letra pequeña, me parece absurdo. Esto ocurre como la mili, se olvida uno de los malos recuerdos y se queda con los buenos. Entonces se olvida de cuando le arrestaron a uno y se acuerda de cuando lo pasó muy bien con unos amigos. Por tanto, quizás en las épocas anteriores siempre queda mejor recuerdo. Pero de cualquier manera yo sí me quedaría con mi etapa de presidente de la Diputación. Primero,
tiene, digamos, la retribución personal de la gestión. O sea, en la política tú puedes aprobar una ley, puedes hacer enmiendas, puedes ser ponente de una ley. Yo fui en la anterior legislatura ponente de varias leyes, ahora soy presidente de una comisión, pero lo que es la gestión que ves, eso yo lo vi en los 2 años, solo fueron 2 años que estuve presidente de la Diputación. Por ejemplo, ahí está el mercado de ganados, que se hizo en un tiempo récord, nadie se lo creía. Empezaron las obras en marzo y lo inauguramos en la feria de septiembre. Nadie se creía que aquello se podía hacer. En Salamanca era enormemente necesario un mercado de ganados. Las reformas que hicieron de carretera, es decir, que para mí esos 2 años de la Diputación fueron enormemente retribuyentes personalmente, y hay cosas que quedaron ahí. Por tanto, yo creo que me quedaría con eso. Todas las medidas que ha tomado el Gobierno últimamente en cuanto a empuje de la pequeña y media empresa, empuje de autónomos, yo creo que son realmente necesarias y muy adecuadas. O sea, que sí lo veo todavía. Yo dije un día, cuando dieron el premio de la Cámara de Comercio, un artículo que publicó Enrique de Sena cuando murió mi padre, que decía al final, dice, ha muerto un comerciante. Bueno, yo en el fondo me dice, ¿tú eres político? Y dice, no, yo creo que en el fondo yo soy comerciante. O sea, eso he sido durante 40 y tantos años, y ahí te queda ese pozo siempre. Yo creo que es más difícil ser el premiado en el trabajo empresarial, porque es que hay muchísimos empresarios que diariamente están trabajando duramente, se están jugando, en fin, su futuro y el de su familia, y es muy duro. Y es muy duro quien ve que al final de mes tiene que hacer equilibrios a lo mejor para poder pagar a los trabajadores que tiene. Y es muy duro a veces tener, que es algo que y algunas organizaciones no entienden, tener que decirle a un señor que tiene que prescindir de él porque no puede pagarle. O sea, yo creo que lo más duro que hace un empresario es cuando tiene que hacer un ERE, cuando tiene que hacer... Es decir, que yo creo que no se premia suficientemente a los empresarios, que además es la base de un país.